Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 11 de enero, mi nombre es Nelly y como siempre doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes leyendo la palabra de verdad, la palabra que permanecerá para siempre, esa palabra de Dios que nos edifica, que nos anima, que nos exhorta también y que nos enseña todo aquello que Dios tiene en su palabra y que quiere que pongamos por obra. Gracias Dios por tu palabra y gracias a todos ustedes que nuevamente comienzan el año con ese deseo de seguir profundizando, de seguir alimentándose de la palabra de Dios. Gracias por permanecer en el Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar leyendo en Génesis. Nos quedamos en el capítulo 24. Y vamos a leer a partir del versículo 52 hasta el capítulo 26, versículo 16. Estaremos leyendo en esta semana en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y bueno, hoy voy a empezar a leer a partir del versículo 50 para que nos haga un poquito más de sentido la lectura. Y antes de empezar, oremos. Señor, gracias por este inicio, Señor, de año y también de inicio de volver a leer tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Este tiempo, Señor, es para ti y te lo entregamos. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Dios, que nos des entendimiento, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor. Tú eres, Padre, el que nos conoce y sabe precisamente esa palabra que necesitamos en este día escuchar. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo 50. Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete. Y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo: envíenme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10, después se irá. No me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que vaya a mi señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los caballos siguieron al hombre. El siervo, pues, tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a Beer Lahai Roi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Capítulo 25.
Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos, Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Avila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor
Se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste: es mi hermana? Porque me dije: no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelec dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelec ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 34. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron, y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron,
le rogaron que se fuera de su región. Salmo 10, versículos del 1 al 5. Oración pidiendo la caída de los impíos. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que se ha atrapado en las trampas que ha preparado, porque del deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Hoy en la lectura de Génesis vemos cómo Isaac y Rebeca se encuentran, y bueno, dice aquí la palabra que Isaac se consuela con Rebeca acerca de la muerte de su madre y dice aquí que la ama, pero también vemos otras cosas muy interesantes como que Rebeca también era estéril, así como Sara. Dice en Génesis capítulo 25, en el versículo 20, que tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y que Isaac oró al Señor en favor de ella porque ella era estéril, y que el Señor lo escuchó y Rebeca concibió y dio a luz a unos mellizos a quienes le pusieron por nombre Esaú y Jacob. Algo también interesante es que Isaac, dice aquí la palabra, que tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. En el versículo 26 leímos esto, y bueno, también vemos esta historia lamentable y que trajo tantos problemas entre dos hermanos. Y bueno, es esto que acerca de Esaú, que menospreció la primogenitura, la vendió, la cambió, la dio, la cedió por un plato de lentejas o un guisado de lentejas, así como lo leímos el día de hoy. Y en el capítulo 26 vemos también a Isaac haciendo lo mismo que su padre Abraham, mintiéndole al rey de los filisteos, Abimelech, acerca de Rebeca. Pues también él habitó, Isaac dice aquí que habitó en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron por su mujer, Isaac dijo que era su hermana. Vemos aquí también a Isaac, igual que Abraham, con temor en su corazón porque pensaban que los iban a matar por causa de la belleza de sus esposas. Vemos a estos hombres que si bien fueron muy bendecidos, que si bien el Señor estuvo con ellos, respondió sus oraciones, les mostró tantas cosas tan asombrosas, milagros, pero vemos a hombres ahora sí que como cualquier otro, con miedos, con temores, mintiendo también. Y por otro lado también vemos hombres temerosos de cometer un pecado acostándose con una mujer casada. Pero también vimos en este capítulo acerca de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham y que la confirma con el hijo de Abraham, con Isaac, en este capítulo 26. Dios es un Dios que cumple promesas y Él espera que realmente nosotros las creamos o le creamos a Él. En Mateo vemos dos cosas asombrosas acerca de Jesús. Jesús calmando los vientos. Él con solo hablar, los vientos y el mar se calmaron. Vemos que había una gran tormenta, pero cuando habló Jesucristo, dice aquí que reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Así también vemos a Jesús liberando a dos endemoniados, como dice aquí, algo también sorprendente, pero a la vez de sorprendente, vemos que la gente de ahí sale al encuentro de Jesús y le rogaron que se fuera de ahí. Tuvieron miedo. Nuevamente vemos aquí esto, el miedo
Pero bueno, Jesús había hecho algo realmente asombroso. Vemos cómo los demonios, o sea, lo reconocieron y le dijeron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? Entonces ellos lo reconocieron y bueno, sabemos por la misma palabra que el enemigo, o sea, los demonios creen en el Señor y tiemblan ante su presencia porque lo reconocen y saben quién es el Hijo de Dios. En Proverbios, bueno, pues por ahí tenemos una exhortación. Dice aquí la palabra, bueno, lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Son los versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es una exhortación de parte de Dios, una palabra que podemos aplicar a nuestras vidas. Algo que venía a mi mente en estos días era, en cuanto a la lectura de la palabra, era las palabras exhortación, promesas y aplicación. Vimos, bueno, mucha palabra el día de hoy, historias en donde podemos nosotros realmente ver que el Señor deja ciertas cosas ahí escritas para que aprendamos de esas situaciones, para que lo conozcamos más, para quizás también evitar algunos errores. Vemos esa palabra de exhortación de no mentir, de no tener miedo, de confiar en Él. Vemos también en su palabra promesas. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros promesas y tenemos que realmente creer y confiar en Él, y en el tiempo que Él decida se van a cumplir. Y bueno, la aplicación es pues todo aquello, ¿verdad? En lo que Dios nos exhorta, pues hay que ponerlo por obra, y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios, que realmente podamos pedirle a Él, que Él es el Dios de los imposibles, que Él nos ayude a realmente y que nos transforme, que transforme nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Y bien, amigos, como siempre recordándoles, todos los días están de Ave Salmos, de Ave Proverbios, a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Ahí también van a poder escuchar esta lectura y la lectura de la palabra de Dios en otros idiomas. Pronto, ya muy pronto, regresarán los estudios por el Pastor Bob los jueves, para que estemos todos muy atentos y podamos estar profundizando un poco más acerca de la palabra de Dios. Como siempre, deseándoles que tengan un muy bendecido día, que Dios les bendiga, y claro que los esperamos, primero Dios, aquí en DAB en español el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones, amada familia. Con respecto a esto de la obediencia, si obedecemos a las buenas o a las malas, pequeño comentario rapidito. Quiero compartir que a veces hasta son cosas buenas tal vez, y que el Señor nos manda a que no las hagamos. En mi caso me sucedió hace un par de años con algo en una iglesia a la que yo asistía. Yo recibí palabra directa en oración de lo alto. Bueno, en ese entonces yo asistía a 2 iglesias y el Señor me dirigió a lo que yo sentía, habló a mi corazón, que era el tiempo de dejar una de las iglesias. Las 2 habían sido de mucha bendición para mí, tanto en la que me quedé como la que dejé. Más sin embargo, yo estaba involucrada en diferentes pequeños, en el ministerio de oración, que bendijo mi vida grandemente, y ayudaba en un ministerio de ayudar a los necesitados. El ayuda a los necesitados siempre ha estado en mi corazón. Y yo quise seguir asistiendo a esos ministerios, aún después que el Señor me había dicho que ya no fuera a esa iglesia. Y bueno, llegó el momento que las mismas personas de esa iglesia, hasta el día de hoy estoy yo esperando llamada de teléfono cuando se presentó un momento de servicio,
y no se me llamó por teléfono, ofrecí mi ayuda y se me ignoró completamente. Y luego vino la voz del Señor a mi corazón otra vez. Yo te saqué de esa iglesia. ¿Por qué el Señor me sacó? Yo al día de hoy claramente fue para mejor bendición y para crecer yo aún más en otras áreas que llegaron a mi vida. Pero yo seguía con el amor a aquello de querer servir. Mas, sin embargo, el mismo Señor me llevó a otro lugar donde yo podía continuar sirviendo a los necesitados. Y lo hago una vez al mes, cada mes, pero el punto es ese, que a veces no son necesariamente cosas malas. A veces en la misma caminata como creyentes, hay áreas que tal vez el Señor no nos quiere allí, nos quiere en otra área. Y pues necesitamos ser obedientes siempre, nos guste o no nos guste. Esa es mi experiencia y pues me quedó claro que no era allí mi lugar. Él me llevó a mi lugar donde he crecido y he sido de mucha ayuda también. Más nos vale obedecer a las buenas, que como dice el pastor, al final vamos a sufrir tal vez consecuencias si no lo hacemos a las buenas, a las primeras que se nos dice, y siempre terminaremos haciendo la voluntad de Dios. Así que nuestro corazón esté sensible, moldeable, y que vayamos donde Él nos quiera llevar y no donde nosotros querramos estar otra vez, aun que estemos haciendo cosas buenas. Bendiciones, amada familia.